información, fíjese, la petición presupuestal de Donald Trump de $1.500 millones para construir el muro en la frontera con México es un despilfarro que no irá a ningún lado en el Congreso. Así lo advirtió el jueves pasado la influyente legisladora demócrata Nira Lowey, quien criticó que el presidente haya incluido dinero para el muro en la petición de gastos suplementarios. Para compensar los egresos por la construcción del muro, el presupuesto propone recortes a agencias como la Administración Federal de Manejo de Emergencias y la Administración de Seguridad en el Transporte. La aprobación de la ley de gastos requiere 60 de los 100 votos del Senado. Recordemos que los republicanos cuentan con 52 escaños, por lo que necesitan el apoyo de al menos 8 votos demócratas. Pero para conocer más sobre el tema, ¿cómo estás, Juan? Preséntanos al invitado que nos tienes esta mañana para hablarnos al respecto. Por supuesto, Alejandra. El día de hoy nos acompaña José Luis Cruz Guízar. Él es presidente de la Asociación de Egresados de la Carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana en la que estamos discutiendo pues acerca del muro que quiere poner Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. Sí. José Luis Cruz, díganos, ¿no existe ya un muro en la mayor parte de la frontera? Muchas gracias, Juan. Sí, así es, ya existe un muro. Este sería construir, no sabemos si va a tirar lo que ya existe, va a construir uno nuevo. De hecho, esa es la gran pregunta que se hacen la mayoría de los senadores, no solo demócratas, sino también republicanos, porque no saben ni cuánto va a costar este muro, ni cómo va a estar construido, ni cuál es el diseño. Así que ese es un tema que primero tiene que aclarar Donald Trump antes de pedir fondos para esto, que de hecho esa es una de las críticas que se le han hecho por parte de algunos miembros del Partido Republicano, y en el caso del Partido Demócrata, pues bueno, no están dispuestos a aceptar ningunos fondos que sean destinados para este muro, el cual, pues bueno, al decir de muchos es una medida que no soluciona el tema de seguridad, que es como lo ha propuesto Donald Trump, y pues bueno, este dinero tendría costos y recortes para otros sectores, como el medio ambiente, programas como Obamacare y demás, que bueno, pues para el Partido Demócrata es muy importante mantenerlos. Digamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está solicitando al Congreso $4.500 millones para un proyecto que aún no existe, anteponiéndolo a pues otros proyectos que requieren prioridad en el gasto en Estados Unidos. Así es, y que no se sabe exactamente cuánto va a costar, y sobre todo pensando en términos electorales, el próximo año hay elección en Estados Unidos, se renuevan 25 escaños en el Senado, que son la mayoría de los demócratas, y pues bueno, este es un tema que seguramente va a tener mucha influencia en las decisiones que tome el Senado sobre un posible, pues bueno, que se cierre el gobierno durante algunos días en abril. Muy bien, y bueno, entonces Donald Trump le pide al Congreso dinero, que el Congreso se lo vaya a dar, ese ya es otro asunto. Sí. Díganos, José Luis, ¿cuántos senadores tiene el Congreso en Estados Unidos? No, bueno, lo que necesita Donald Trump en este caso no es el número de los senadores, sino más de 52, necesita 60 votos, que son los con los que puedes pasar un presupuesto de estos. Actualmente el Partido Republicano tiene 52 votos, que es una mayoría simple, y pues bueno, va a necesitar convencer al menos 8 demócratas, o los demócratas van a necesitar convencer a algunos republicanos para que se modifique el presupuesto como lo tienen en este momento. Se necesitan 60 de 100. Así es. ¿Es posible que 8 senadores republicanos se alíen a los demócratas? ¿No tendrán una carga por parte de su partido de manera posterior, digamos, una recriminación? Así es. Lo más seguro es que haya alguna negociación para que se modifique este presupuesto. Todavía está todo el mes de abril, marzo, para que lleguen a algún acuerdo, y pues seguramente esto va a suceder. En caso de que no suceda, hemos tenido antecedentes de que el gobierno, bueno, cierra durante algunos días. El más largo fue el 21 días con Bill Clinton, y también con la administración de Obama, cuando se querían dar los fondos para el Obamacare, también hubo un cierre de gobierno. Hay que tener en cuenta que esto es muy costoso políticamente. Muchas veces en la opinión pública esto golpea al partido que está haciendo esto. A los republicanos les ha costado en términos de cómo los ve la gente en la opinión pública, les ha costado. Hay que ver cómo lo toman los demócratas, y pensando más en la elección del 2018. Puede ser que los republicanos saquen provecho políticamente de un cierre de gobierno. Muy bien, ¿y existe la posibilidad de que 8 o más republicanos se alíen a los demócratas? Es decir, José Luis, díganos, ¿esta solicitud de dinero va a pasar?
Pues bueno, va a ser una negociación muy dura. Yo lo veo difícil. Generalmente al principio de una administración no hay cierres de gobierno y generalmente el partido se mantiene unido, pero el tema del presupuesto y el tema del muro son dos cosas que al Partido Republicano le importa mucho y sobre todo que les puede costar a algunos senadores la reelección o tener algunas represalias por parte de sus votantes. José Luis, y hablando sobre temas relacionados con México y con Estados Unidos y también migratorios, hay ciudades en la Unión Americana que están desatendiendo las indicaciones del presidente Donald Trump, las órdenes ejecutivas. Se les conoce como ciudades santuario. ¿Se están sumando las ciudades santuario en Estados Unidos o están dejando de serlo? La ciudad de santuario, bueno, la mayoría, como lo han expresado desde el principio de la administración de Donald Trump, son lugares en los que los migrantes pues, pueden estar seguros en las calles y demás, porque las autoridades locales no están pues trabajando en conjunto con las autoridades federales para cumplir estas órdenes ejecutivas que, bueno, realmente es difícil atenderlas en ciudades como Nueva York, ciudades como Los Ángeles, que son ciudades cosmopolitas en las que hay gente de muchas distintas naciones y que, bueno, son una parte fundamental de estas comunidades. Entonces, pues, bueno, es importante protegerlos. José Luis Cruz Guízar, presidente de la Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, regresamos con Alejandra. Hay más información.